¿Sabías que existe un antiguo texto que habla sobre ángeles caídos, gigantes, un gran diluvio y el fin de los tiempos, pero que no forma parte de la Biblia? Se trata del libro de Enoc, un escrito antiguo y enigmático que ha generado intensos debates entre teólogos, historiadores y creyentes. ¿Qué es exactamente el libro de Enoc y por qué no fue incluido en las Sagradas Escrituras? En este video te revelaré todos los detalles. Vamos a empezar. El libro de Enoc es una compilación de textos atribuidos a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y bisabuelo de Noé. Según el relato bíblico, Enoc fue un hombre justo que vivió en comunión con Dios y que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. En Génesis 5:24 se lee: Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Qué fue lo que presenció y escuchó Enoc durante su travesía celestial? Este libro pretende ser el testimonio de sus visiones y revelaciones acerca del origen, la evolución y el destino de la humanidad y del universo. El texto está dividido en 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, las parábolas de Enoc, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Aunque cada parte aborda temas distintos, todas comparten una visión profética y apocalíptica, con mensajes sobre el juicio divino, el castigo a los malvados y la recompensa a los justos. A lo largo del libro se narran eventos extraordinarios y llenos de simbolismo, como la caída de los ángeles que tomaron esposas humanas y dieron origen a los gigantes conocidos como Nefilim. También se relata el gran diluvio que eliminó a estos seres, mientras que Noé y su familia fueron salvados mediante el arca, junto con los animales. Además, el libro ofrece descripciones detalladas sobre el funcionamiento del cielo, los cuerpos celestes y las visiones proféticas que tuvo Enoc sobre el porvenir, incluyendo la llegada del Mesías, el Hijo del Hombre, quien vendrá a juzgar a vivos y muertos. El libro de Enoc también guarda ciertas conexiones con la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. Incluso es citado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Judas 1:14-15 se menciona una profecía de Enoc. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para ejecutar juicio contra todos y condenar a todos los impíos. Estas palabras corresponden directamente a Enoc 1:9-10, lo cual demuestra que este texto era conocido y considerado relevante por algunos escritores bíblicos y que influyó en las creencias del judaísmo y cristianismo primitivos. Entonces, ¿por qué este libro no fue incluido en la Biblia? Esa es una cuestión que exploraremos más a fondo. Presta mucha atención a lo siguiente. La razón por la que el libro de Enoc no forma parte de la Biblia es porque se le considera un texto apócrifo, es decir, no se reconoce como inspirado por Dios ni se incluye dentro del canon oficial de las Escrituras. El canon es el conjunto de libros que la Iglesia acepta como auténticos y fundamentales para la doctrina y la vida espiritual. La formación del canon bíblico fue un proceso largo que se desarrolló a lo largo de varios siglos a través del discernimiento y el acuerdo entre líderes religiosos y comunidades de fe. El libro de Enoc nunca fue adoptado por el judaísmo rabínico ni por la mayoría de las denominaciones cristianas, aunque algunas iglesias orientales, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, sí lo incorporan en su versión de la Biblia. Quizá te hayas preguntado por qué este libro fue descartado por la mayoría. Existen varias razones, pero las más destacadas son estas.
Primero, el libro de Enoc no fue realmente escrito por Enoc. Fue redactado por varios autores desconocidos entre los siglos III AC y DC. Esto lo convierte en una obra seudónima. Se le atribuye a una figura bíblica para conferirle mayor autoridad, aunque no fue escrita por ella. Segundo, su contenido presenta discrepancias tanto históricas como teológicas con la Biblia. Por ejemplo, afirma que los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos como la guerra, la hechicería, la astrología y el trabajo con metales. Esto sugiere que el avance de la civilización fue influenciado por fuerzas oscuras, en lugar de ser una bendición proveniente de Dios. Tercero, su estilo literario es muy distinto al tono de las Escrituras. Está lleno de elementos simbólicos, lenguaje poético y descripciones que se asemejan más a relatos mitológicos o fantásticos que a revelaciones divinas. Este tipo de narrativa puede resultar confusa y desviar la atención del mensaje central de la fe cristiana. Estas son algunas de las principales razones por las que el libro de Enoc no fue aceptado en el canon bíblico. Por ello, aunque puede ser un texto interesante para el estudio y la reflexión, debe leerse con discernimiento. No debe confundirse con la palabra de Dios ni servir como base para nuestra fe. La Biblia es el único texto que revela el verdadero plan de Dios para la humanidad y nos muestra con claridad el camino de la salvación por medio de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, el libro de Enoc contiene relatos fascinantes sobre ángeles rebeldes, gigantes y el fin del mundo. ¿Te gustaría descubrir los secretos que encierra este texto? Acompáñame y exploremos juntos cómo Enoc, según este libro, recibió revelaciones celestiales sobre el destino de la humanidad y cómo fue testigo de visiones del cielo, el infierno, los ángeles, los demonios, el diluvio universal y el juicio final. Como mencionamos al inicio, el libro de Enoc está compuesto por 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, las parábolas de Enoc, el libro de las luminarias celestiales, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Cada una de estas partes ofrece visiones proféticas y relatos impactantes que no dejarán de sorprenderte. Comencemos por la primera y sin duda más célebre de las secciones del libro de Enoc, el libro de los vigilantes. Es por excelencia el segmento más discutido, misterioso y polémico de toda la obra, no solo por su contenido sobrenatural y sus implicaciones teológicas, sino también por la manera en que plantea la interacción entre el mundo celestial y el humano de una forma que desafía los límites de la ortodoxia religiosa tradicional. Esta parte del texto relata una antigua y oscura historia, la caída de un grupo de ángeles que, desobedeciendo la voluntad divina, decidieron abandonar su lugar en el cielo para descender a la tierra. Estos seres, conocidos como los vigilantes, tenían originalmente una misión sagrada: observar a la humanidad y velar por su bienestar desde los cielos. Pero algo en la tierra los sedujo, algo que los llevó a renunciar a su deber, movidos por el deseo, por la curiosidad prohibida y quizás por un anhelo de poder. Estos ángeles decidieron tomar esposas humanas. Este acto no solo constituyó una violación directa de las leyes celestiales, sino que también marcó el comienzo de una cadena de eventos que llevarían a la total degeneración del mundo antiguo. Los vigilantes no se limitaron a unirse con mujeres humanas, un acto ya de por sí condenado.
sino que además compartieron con los hombres conocimientos que estaban reservados solo a los cielos. Les enseñaron secretos que Dios no había destinado para la humanidad, saberes que en lugar de traer iluminación trajeron oscuridad. Entre estos conocimientos se incluían la magia ritual, la astrología avanzada, la alquimia, la metalurgia para la fabricación de armas, el arte de la guerra y también prácticas estéticas y cosméticas que alteraban la apariencia natural del ser humano. Les revelaron cómo crear espadas, lanzas y escudos, cómo trabajar el hierro y otros metales para fabricar herramientas de combate y objetos lujosos. Les enseñaron a las mujeres a usar maquillaje, a teñirse el cabello, a adornarse con joyas y a modificar su cuerpo no solo por belleza, sino por seducción. Algunos de estos ángeles también instruyeron a los humanos en la interpretación de signos celestes, en hechizos, en encantamientos y hasta en técnicas para interrumpir el embarazo, algo que en el contexto del texto es visto como una profunda corrupción del don de la vida. De estas uniones prohibidas nacieron los Nefilim, una raza híbrida de gigantes colosales, descritos como violentos, hambrientos y crueles. No solo dominaban a los humanos, sino que comenzaron a devorarlos, junto con a los animales, sumiendo al mundo en un caos de sangre y destrucción. Su existencia se convirtió en un símbolo viviente de la ruptura del orden divino y del desequilibrio total entre cielo y tierra. La violencia se propagó como una plaga. La humanidad, contaminada por los conocimientos corruptos y la influencia de los Nefilim, cayó en una espiral de pecado, idolatría y autodestrucción. El planeta, tal como lo conocían, ya no era un lugar sagrado ni apto para la vida que Dios había creado con tanto cuidado. La belleza de la creación fue sustituida por el desenfreno, el egoísmo y la destrucción. Fue entonces cuando, según el libro de Enoc, Dios decidió intervenir con un castigo devastador, el diluvio, no como un acto de simple venganza, sino como una limpieza necesaria, una forma de restaurar la armonía y eliminar la corrupción que se había extendido hasta lo más profundo de la existencia humana y natural. Pero la historia no termina ahí. Surge una pregunta crucial: ¿quiénes eran realmente estos vigilantes? ¿Qué los llevó a rebelarse? ¿Y qué ocurrió con ellos tras el diluvio? De acuerdo con el relato, los vigilantes eran aproximadamente 200 ángeles pertenecientes a una clase celestial llamada Grigori, cuyo nombre significa literalmente los que vigilan o los que están despiertos. Su tarea original no era interferir, sino cuidar, proteger y observar. Sin embargo, su caída comenzó con un pensamiento, un deseo, una tentación. El líder de esta rebelión celestial fue Semyasa, también llamado Shemyasa, un ser de gran autoridad y respeto entre los suyos. Temiendo que algunos pudieran arrepentirse y traicionar el plan, los convenció de firmar un pacto, comprometiéndose mutuamente a llevar a cabo su decisión de descender a la tierra y unirse con las mujeres humanas. Fue un acto deliberado de desobediencia, sellado con un juramento entre iguales. Entre los 20 líderes principales del grupo se encuentran nombres como Asael, Baraquiel, Armaros, Cocabiel, Tamiel, Ramiel y otros tantos, cada uno de ellos responsable de introducir conocimientos distintos entre los hombres. Por ejemplo, Asael fue quien enseñó a los humanos a forjar espadas y cuchillos, a construir armaduras y a embellecer el cuerpo. Cocabiel instruyó a los hombres en la observación de los astros, y Tamiel reveló secretos de herbolaria y brujería. Estas revelaciones, lejos de elevar espiritualmente a la humanidad, la sumieron en una corrupción aún más profunda.
El conocimiento, sin sabiduría ni contención, se convirtió en maldición. La tierra, saturada de pecado y violencia, ya no podía sostenerse. Y aunque el diluvio eliminó a los Nefilim y a gran parte de la humanidad, el destino de los vigilantes fue aún más severo. Fueron encarcelados en prisiones eternas, ocultos en las profundidades de la tierra, esperando el día del juicio final. Así, el libro de los vigilantes no solo narra una rebelión celestial, sino que presenta una advertencia sobre los límites del conocimiento, la arrogancia de los poderosos y las consecuencias de traspasar lo sagrado. Y aunque muchos han intentado silenciar este relato, su eco sigue resonando a través del tiempo, despertando preguntas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Qué precio tiene el conocimiento? ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad humana antes de cruzar una línea peligrosa? Tal vez, como nos advierte este antiguo texto, no todo lo que puede saberse debe ser revelado. Del vínculo prohibido entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, cuyo nombre puede interpretarse como los caídos o los que hacen caer. Estos seres eran gigantes colosales, con estaturas que según los relatos oscilaban entre los 3 y los 15 metros. Poseían una fuerza descomunal y una inteligencia que superaba ampliamente la humana. Los Nefilim eran híbridos, el resultado de la mezcla entre ángeles celestiales y seres humanos, lo que los convertía en criaturas sin alma, sin posibilidad de redención. Eran despiadados, crueles y con un apetito insaciable por carne y sangre, tanto de animales como de personas. El libro de Enoc describe cómo los Nefilim consumieron todos los recursos creados por los hombres y cuando estos se agotaron comenzaron a devorarlos a ellos mismos. Incluso practicaban el canibalismo entre sus propios congéneres, llenando la tierra de violencia y terror. La situación se tornó tan insostenible que la humanidad desesperada clamó a los cielos por auxilio. Dios escuchó sus súplicas y envió a 4 de sus arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, con la misión de ejecutar su juicio divino. Cada uno recibió un encargo específico. Miguel debía capturar a Semhasa, líder de los vigilantes, y encadenarlo junto con sus seguidores, arrojándolos a un abismo oscuro donde permanecerían presos hasta el día del juicio final. Gabriel fue enviado para acabar con los Nefilim, generando enfrentamientos entre ellos hasta que se autodestruyeran. Rafael tenía la tarea de castigar a Azazel, también llamado Azael, encadenándolo en una tierra desierta, cubriéndolo de rocas y oscuridad hasta el día del castigo eterno. Uriel fue encargado de advertir a Noé del diluvio inminente, dándole instrucciones detalladas para construir el arca que salvaría a su familia y a los animales. Así se ejecutó el plan divino. Los vigilantes fueron encerrados, los Nefilim exterminados, y la humanidad, corrompida por el pecado, fue borrada del mundo por un gran diluvio. Solo Noé y los suyos fueron preservados, gracias a la gracia de Dios y a su obediencia fiel. Sin embargo, el libro de Enoc plantea una idea inquietante. Algunos Nefilim no perecieron en el diluvio. Aunque sus cuerpos fueron destruidos, sus espíritus continuaron vagando por la tierra. Estos espíritus, sin descanso ni redención, se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios, los descendientes espirituales de los ángeles caídos que siguen tentando, corrompiendo y perturbando a la humanidad. El texto también profetiza que en los últimos días los vigilantes serán liberados de su prisión para enfrentar el juicio definitivo de Dios y el castigo del fuego eterno. Pero surge una pregunta importante.
¿Cuál es la relación entre estos vigilantes y los ángeles caídos que menciona la Biblia? Estamos hablando de los mismos seres. La Biblia sí habla de una rebelión celestial liderada por Lucifer, un querubín exaltado que deseó igualarse a Dios. Su ambición lo llevó a ser expulsado del cielo, arrastrando consigo a un tercio de los ángeles. Estos seres se transformaron en Satanás y sus demonios, enemigos jurados del Creador y de su obra, cuyo propósito es sembrar el engaño, la tentación y la destrucción. Aunque el libro de Enoc y la Biblia coinciden en la existencia de ángeles rebeldes, sus relatos presentan matices distintos. Para algunos estudiosos, los vigilantes podrían ser parte del mismo grupo de ángeles caídos descritos en la Biblia. Para otros, se trata de tradiciones paralelas que reflejan distintas formas de comprender el mal y su origen. Algunos investigadores sostienen que los vigilantes y los Nefilim forman parte del mismo grupo de ángeles caídos y sus espíritus malignos, y que su rebelión se produjo antes de la creación del ser humano o poco después. Otros, en cambio, opinan que los vigilantes y los Nefilim son entidades distintas de los demonios mencionados en la Biblia, y que su caída tuvo lugar mucho más adelante, en los días de Enoc y Noé. Sea cual sea la postura que se adopte, lo cierto es que tanto los vigilantes como los ángeles caídos desobedecieron los mandatos de Dios, se corrompieron por el pecado y están destinados a enfrentar el juicio divino en el día del fin. Pasemos ahora a la segunda sección del libro de Enoc, conocida como el libro de las parábolas. Esta parte es especialmente interesante porque, a diferencia de las demás, no fue hallada entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que hace pensar que pudo haber sido redactada en una fecha posterior, posiblemente en el siglo I AC o incluso en el siglo I EC. Este libro contiene 3 parábolas o visiones simbólicas que exploran el destino de los ángeles rebeldes, los justos, los malvados y el papel del Mesías en el juicio y el reino venidero. La primera parábola, el juicio de los reyes y los poderosos. En esta poderosa visión profética, Enoc relata cómo fue conducido por 2 ángeles mensajeros a las alturas del firmamento, traspasando los cielos visibles hasta alcanzar las regiones celestiales más elevadas. Allí, ante su asombrada mirada, se desplegó una escena de indescriptible majestad. El trono de Dios, resplandeciente, rodeado de luz pura y seres celestiales, donde se celebraba un juicio trascendental, un juicio que determinaría el destino eterno de aquellos que habían corrompido la creación. En este tribunal divino, Enoc fue testigo del juicio de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron junto a Satanás antes del diluvio, y que, cegados por el deseo y la soberbia, decidieron transgredir la voluntad divina. Estos ángeles, conocidos como vigilantes o grigori, descendieron a la tierra seducidos por la belleza de las mujeres humanas, a quienes tomaron como esposas, engendrando una raza híbrida, los Nefilim, gigantes colosales, feroces y devastadores, cuya existencia trajo al mundo una era de violencia sin precedentes, de pecado, idolatría y destrucción. Dios, en su justicia, no dejó impunes estos actos. Según la narración de Enoc, los vigilantes fueron apresados y encadenados en las profundidades del abismo, un lugar de oscuridad y tormento reservado para aquellos que quebrantan las leyes divinas de manera imperdonable. Sus hijos, los Nefilim, fueron exterminados por el diluvio, esa gran purga que barrió la corrupción de la superficie de la tierra para restaurar el orden perdido. Sin embargo, el juicio divino no se detuvo en los seres celestiales. Enoc vio cómo también los grandes hombres de la tierra, reyes, príncipes, gobernantes y poderosos,
eran llevados ante el trono de justicia. Estos hombres, embriagados de poder, habían seguido los pasos de los ángeles caídos, oprimiendo al inocente, abusando de su autoridad, desviándose del camino del bien y buscando su propia gloria a costa del sufrimiento de los humildes. La parábola se convierte entonces en una advertencia solemne. El día del juicio no es solo una metáfora espiritual, sino una realidad venidera e inminente. Enoc declara que ese día está cada vez más cerca y que solo aquellos que han vivido con justicia, humildad y fidelidad a la voluntad de Dios serán considerados dignos de salvación. Todos los demás, corruptos, blasfemos, tiranos, enfrentarán el juicio severo de aquel que todo lo ve. La segunda parábola, el elegido y los santos. En esta segunda revelación, la visión de Enoc se torna aún más sublime y esperanzadora al enfocarse en la figura central del plan divino, el Mesías. Enoc desvela la identidad de este ser celestial, a quien se refiere con varios títulos que subrayan su carácter sagrado y su misión redentora: el Hijo del Hombre, el ungido, el elegido y el justo. Este personaje no es simplemente un profeta o un líder terrenal. Según Enoc, es el Hijo de Dios mismo, un ser eterno que ya existía desde antes de la fundación del mundo, oculto en el seno del Altísimo, aguardando el momento designado para su manifestación. Él es la expresión viva de la voluntad divina, el juez supremo, el mediador entre el cielo y la tierra, y el redentor de los justos. Cuando llegue su hora, el Hijo del Hombre se revelará con poder y gloria. Aparecerá sobre las nubes del cielo, rodeado por millares de ángeles resplandecientes que proclamarán su llegada. Se sentará en el trono divino, no solo como testigo, sino como juez de toda la humanidad. Ante él serán presentados vivos y muertos, fieles e impíos, humildes y soberbios. El juicio que pronunciará será definitivo. Los malvados, aquellos que desafiaron a Dios, que vivieron en la oscuridad del pecado, que blasfemaron y despreciaron la verdad, serán condenados a un castigo eterno. Serán arrojados al fuego que no se apaga, un lugar de tormento sin fin, donde no hay descanso ni esperanza, solo el recuerdo perpetuo de sus actos. Pero en medio de esta visión de justicia, también hay consuelo y gloria para los que perseveraron en la fe. Enoc proclama que el Hijo del Hombre bendecirá a los justos y a los elegidos, a aquellos que caminaron en la luz, que resistieron la corrupción del mundo y que aguardaron con esperanza la manifestación del reino de Dios. Estos serán conducidos a la morada de la luz, un lugar de felicidad eterna, donde no hay sufrimiento ni muerte, sino gozo sin fin en la presencia del Altísimo. Allí disfrutarán de la gloria de Dios, participarán de su sabiduría y compartirán con los santos la dicha de una existencia restaurada, más allá del tiempo y del dolor. Enoc, con estas parábolas, no solo ofrece una visión apocalíptica del juicio final, sino también una poderosa declaración de esperanza. La justicia prevalecerá, el mal será castigado y los fieles recibirán su recompensa. Así, el texto nos invita a vivir con conciencia, humildad y fidelidad, sabiendo que cada acción tiene un eco eterno en el reino de Dios. La tercera parábola, la morada de los santos y el reino del justo. En esta última parábola, Enoc describe la nueva creación que Dios establecerá tras el juicio final y cómo será el reino mesiánico. Según el relato, Dios renovará los cielos y la tierra, erradicando todo rastro de maldad, sufrimiento y muerte. Creará una ciudad sagrada, la Jerusalén celestial,
donde el Hijo del Hombre vivirá junto a sus santos y escogidos. Esta ciudad será de oro, plata y piedras preciosas, con 12 puertas que representarán a las tribus de Israel. En su centro habrá un templo majestuoso, donde se rendirá adoración a Dios y al Hijo del Hombre. En el altar arderá fuego eterno, donde se ofrecerán alabanzas y acciones de gracias. De allí brotará un río de agua viva que irrigará el árbol de la vida, el cual dará 12 frutos, uno para cada mes del año. En esta ciudad no habrá noche ni necesidad de sol, luna o estrellas, porque la luz de Dios y del Hijo del Hombre la iluminará por completo. Ya no habrá más llanto, ni muerte, ni enfermedades, ni guerras. Solo habrá paz, amor y gozo eterno. Según las Escrituras, Enoc vivió 365 años y fue padre y abuelo de muchos descendientes, entre ellos Matusalén, reconocido como el hombre más longevo jamás registrado. Sin embargo, el libro de Enoc nos ofrece una visión mucho más amplia sobre la vida y las vivencias de este personaje extraordinario, quien fue testigo de hechos asombrosos y recibió revelaciones divinas sobre el pasado, el presente y el porvenir. La tercera sección que compone este antiguo escrito se conoce como el libro de las visiones astronómicas. En este segmento, Enoc narra sus recorridos por los cielos, donde contempló las maravillas de la creación, los movimientos de los cuerpos celestes, el ritmo de los tiempos y las estaciones y las leyes cósmicas que sostienen el orden del universo. También describe a los ángeles guardianes que custodian las entradas del cielo, los tronos celestiales y los juicios preparados para los malvados y los rebeldes. Enoc presenció todo esto con sus propios ojos y lo registró para que las futuras generaciones tuvieran conocimiento de ello. Pero ¿cómo ascendió Enoc a los cielos? ¿Qué lo llevó a emprender semejante travesía? ¿Y qué fue lo que más le impactó durante su viaje? Estas son las preguntas que exploraremos a continuación, basándonos tanto en el libro de Enoc como en otras fuentes bíblicas y tradicionales. Según el relato del libro, Enoc fue llevado al cielo por voluntad divina. Dios envió a uno de sus ángeles, Uriel, cuyo nombre significa la luz de Dios, para guiarlo y revelarle los misterios ocultos. Uriel, ángel encargado de observar el mundo y de transmitir la sabiduría divina, le mostró a Enoc el funcionamiento del cosmos y le explicó el significado de sus visiones. El viaje de Enoc comenzó en el oriente, donde vio el lugar por donde el sol emerge cada día. Allí se hallaba una majestuosa puerta celestial, custodiada por 4 ángeles, encargados de abrirla y cerrarla de acuerdo con los tiempos establecidos por Dios. Enoc observó que el sol cambiaba de tamaño y de intensidad a lo largo del año, y que estaba rodeado por 6 alas de fuego. También descubrió que el sol seguía un trayecto definido por el firmamento, dividido en 12 segmentos, correspondientes a los 12 meses. Cada mes constaba de 30 días, y cada jornada tenía 18 horas de luz y 6 de oscuridad, según el calendario revelado a Enoc, diferente al que utilizaban los hombres sobre la tierra. Después de contemplar el portal del amanecer, Enoc continuó hacia el sur, donde halló el sitio por donde el sol se oculta al final del día. Este portal era similar al del oriente y también estaba vigilado por 4 ángeles. Enoc notó que el sol se ponía con mayor o menor rapidez según la estación y que su luz teñía las nubes de colores brillantes y maravillosos. Además vio que el sol tenía un semblante que miraba a la tierra con compasión y que derramaba lágrimas por los pecados de la humanidad. Desde allí Enoc se dirigió al occidente, donde se encuentra el límite entre el cielo y la tierra. Allí descubrió un inmenso abismo acuático
que separaba el mundo superior del inferior y que estaba lleno de fuego, viento y energía. Sobre este abismo se alzaba un arco iris resplandeciente, símbolo de la alianza de Dios con los hombres después del diluvio. Debajo del abismo, Enoc divisó un reino de tinieblas, una prisión donde se hallaban confinados los ángeles rebeldes, los mismos que se unieron con mujeres humanas y engendraron a los gigantes. Estos ángeles eran los llamados vigilantes, y allí aguardaban el juicio final cuando serían lanzados al lago de fuego eterno como castigo por su rebelión. Finalmente, tras contemplar el lugar donde se unen el cielo y la tierra, Enoc concluyó su travesía en dirección al norte, donde presenció el sitio donde se encuentra el trono del Altísimo. Allí descubrió un majestuoso palacio de cristal, rodeado de fuego resplandeciente y destellos de relámpagos, repleto de ángeles que entonaban alabanzas sin cesar al Creador. En el corazón de este palacio se erguía un trono glorioso, sobre el cual se sentaba el Señor del universo, vestido con un manto blanco y coronado con oro puro. Su rostro resplandecía con tanta intensidad que Enoc no podía sostenerle la mirada, y su voz resonaba con la fuerza del trueno. A su mano derecha se encontraba el Hijo del Hombre, el Mesías anunciado, que tenía apariencia humana, pero con ojos encendidos como fuego y cabellos blancos como la nieve. A su izquierda estaba el arcángel Miguel, comandante de las huestes celestiales, empuñando una espada de fuego. Enoc se inclinó profundamente ante el trono, adorando a Dios con reverencia y devoción. Entonces Dios le habló, revelándole que Él es el creador de todo lo existente y que tiene un propósito para la humanidad. Le dijo que había enviado a su Hijo para rescatar a los hombres de sus pecados y que un día regresaría para juzgar a vivos y muertos. Aseguró que los justos heredarían la vida eterna, mientras que los impíos recibirían castigo sin fin. Le declaró también que ama profundamente a la humanidad y desea que todos se arrepientan y regresen a Él. Finalmente le ordenó a Enoc que escribiera todo lo que había visto y escuchado y que lo transmitiera a sus hijos y descendientes para que ellos también lo conocieran. Así terminó el viaje celestial de Enoc, y así nació el libro de las visiones astronómicas, una parte crucial del libro de Enoc. Este texto es una fuente de sabiduría y revelación que revela la grandeza de Dios, la belleza de su obra y el destino final de su pueblo. La siguiente sección del libro de Enoc se titula El libro de los sueños. En esta parte, Enoc relata dos sueños proféticos, cargados de simbolismo, en los que contempla el devenir de la humanidad desde los primeros tiempos hasta el juicio final. Estas visiones están llenas de imágenes poderosas, como animales que simbolizan reyes y naciones, ángeles que vigilan el cielo y el inframundo, y un juicio supremo que determinará el destino de los justos y los malvados. ¿Te interesa conocer más sobre estos sueños enigmáticos? ¿Quieres descubrir su significado y cómo se conectan con las profecías bíblicas? Entonces, prepárate, porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre el libro de los sueños de Enoc. El primer sueño de Enoc trata sobre la historia de la humanidad, desde la creación hasta el diluvio. En él, Enoc ve surgir del mar una gran vaca blanca, que da a luz a un becerro. Este becerro es Adán, el primer ser humano. Luego, el becerro engendra muchos más, representando a sus descendientes. Entre ellos aparece uno especial, con una estrella en la frente, símbolo de su elección divina. Ese era el propio Enoc, el elegido de Dios. En su visión, Enoc ve cómo los becerros se multiplican y se extienden por la tierra, pero también cómo algunos se desvían del camino recto y se rebelan contra Dios. Estos eran los descendientes de Caín, quien había derramado la sangre de su hermano Abel,
Más adelante, Enoc observa cómo estos becerros corruptos se cruzan con hembras de otras especies, representación de los ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas. De esta prohibida unión nacieron los gigantes, criaturas colosales, llenas de violencia y maldad, que comenzaron a dominar, oprimir y devorar a los demás. Enoc contempló cómo la ira de Dios se encendió al ver la corrupción y la maldad que se habían propagado entre los hombres y los ángeles rebeldes. Para purificar la tierra, Dios envió un gran diluvio con el fin de erradicar esa perversidad. Solo Noé y su familia fueron salvados, pues eran los únicos que aún vivían con rectitud ante los ojos de Dios. En la visión de Enoc, Noé estaba simbolizado por una oveja blanca, nacida de una gran vaca, quien construyó una embarcación para resguardarse junto con otros animales. Este sueño es una representación simbólica de la historia de la humanidad, desde la creación hasta el diluvio, y guarda una notable similitud con los relatos bíblicos que encontramos en los primeros capítulos del libro del Génesis. En este primer sueño, Enoc presenció cómo Dios formó al ser humano a su imagen y semejanza, pero también cómo el hombre se desvió del camino divino y cayó en el pecado. En respuesta, Dios aplicó su justicia, pero no sin antes ofrecer un camino de esperanza y una oportunidad de salvación a través de Noé y su arca. Sin embargo, este no fue el único sueño profético que recibió Enoc. El segundo sueño fue aún más profundo y revelador, ya que le permitió ver el porvenir de la humanidad hasta el final de los tiempos. En esta segunda visión, Enoc contempló una serie de imágenes proféticas que le mostraban los eventos clave de la historia humana, desde el diluvio hasta el juicio final. Estas revelaciones estaban llenas de símbolos, colores, números y animales, cada uno con un significado oculto y espiritual. La primera parte de este sueño trataba sobre la descendencia de Noé y la distribución del mundo entre sus tres hijos. Enoc vio cómo la oveja blanca, símbolo de Noé, dio origen a tres nuevas ovejas, representando a Sem, Cam y Jafet. Estas se multiplicaron y poblaron la tierra, dividiéndola en tres grandes regiones, Asia, África y Europa, las cuales estaban representadas por los colores blanco, negro y rojo respectivamente. En la segunda visión, Enoc fue testigo de la construcción de la Torre de Babel y de la confusión de las lenguas. Vio cómo las ovejas blancas, habitantes de Asia, se rebelaron contra Dios al intentar edificar una torre que alcanzara el cielo. Pero el Señor frustró su ambicioso propósito, confundiéndoles el lenguaje y esparciéndolos por toda la tierra, lo que dio origen a la diversidad de lenguas y naciones. La tercera visión revelada a Enoc se centraba en la historia del pueblo de Israel y sus monarcas, mostrando cómo esta nación surgiría entre las demás y desempeñaría un papel clave en el plan divino para la humanidad. Enoc fue testigo de cómo Dios eligió a una oveja blanca entre el rebaño, símbolo de Abraham, el patriarca de la fe. A este hombre justo, Dios le prometió convertirlo en el padre de una gran nación y entregarle la tierra de Canaán como herencia perpetua. De Abraham nacieron Isaac y luego Jacob, y de este último surgieron los 12 patriarcas, fundadores de las 12 tribus de Israel. Enoc observó cómo los hijos de Jacob traicionaron a su hermano José, vendiéndolo como esclavo a los egipcios. Sin embargo, José fue elevado por Dios a una posición de poder en Egipto, donde se convirtió en gobernador y en un giro providencial salvó a su familia del hambre durante una gran crisis. Luego Enoc vio cómo el pueblo de Israel creció y se multiplicó en Egipto, pero también cómo fueron sometidos por el faraón,
representado por un imponente elefante. En respuesta, Dios levantó a Moisés, representado por una oveja, para liberar a su pueblo del yugo de la esclavitud y conducirlo por el desierto hacia la tierra prometida. Durante este trayecto, Dios entregó a Moisés la ley sagrada y las instrucciones para el tabernáculo, pero los israelitas no tardaron en desobedecer, rebelándose contra el Altísimo. Enoc fue testigo de cómo Dios castigó a su pueblo con plagas, guerras y exilios, pero también de cómo una y otra vez les extendió su misericordia y los restauró. A lo largo de la historia, Enoc vio cómo Dios levantó jueces, profetas y reyes para guiar a su pueblo. Algunos fueron fieles al pacto, mientras que otros se desviaron. Entre estos líderes destacaban David, representado como una oveja con cuernos, símbolo de poder, y Salomón, una oveja coronada con una gran diadema, emblema de sabiduría y realeza. Esta visión es una alegoría de la historia de Israel y de su monarquía, coincidiendo con los relatos bíblicos en Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas. En esta revelación, Enoc comprendió cómo Dios cumplió su promesa a Abraham, formando un pueblo escogido. También presenció cómo ese pueblo cayó en el pecado y se alejó de su Creador, pero a pesar de sus fallas, Dios les mostró compasión y permaneció fiel a su alianza. Llegamos así a la última sección del libro de Enoc, la carta de Enoc, una de las partes más breves pero también de las más poderosas del texto. Está compuesta por dos secciones, la epístola de Enoc y el Apocalipsis de las semanas. La epístola de Enoc es una carta dirigida a sus descendientes, en la que les advierte del juicio venidero contra los impíos y los exhorta a permanecer en el sendero de la justicia. Enoc les recuerda que él fue testigo directo de las acciones de los ángeles caídos, quienes se unieron con mujeres humanas y dieron origen a los gigantes, seres violentos que corrompieron la tierra con su perversidad. Aunque estos ángeles y sus hijos fueron castigados con el diluvio, sus espíritus siguen vagando por el mundo, tentando y engañando a la humanidad. Enoc exhorta a sus hijos a no dejarse arrastrar por estas influencias malignas, sino a mantenerse fieles a la ley divina entregada a través de Moisés. Les asegura que Dios recompensará a los justos con la vida eterna, mientras que los malvados serán condenados al fuego perpetuo. Enoc testifica que ha visto tanto el cielo como el infierno, y que ha escuchado la voz de Dios, revelándole los secretos del universo y el destino final de los tiempos. Ahora entramos en una parte crucial del video, porque nos adentraremos en lo que Enoc presenció sobre el fin de los tiempos. Esta revelación se encuentra en la segunda parte de la carta de Enoc, conocida como el Apocalipsis de las semanas. En esta sección, Enoc resume el curso de la historia humana en 10 etapas simbólicas, denominadas semanas. Cada semana representa un periodo significativo desde la creación del mundo hasta el juicio final. Enoc describe los eventos clave de cada una de estas etapas: el diluvio universal, la Torre de Babel, el éxodo de Egipto, la construcción del templo, la llegada del Mesías, la destrucción de Jerusalén, la persecución de los justos, la gran apostasía, la aparición del anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio universal y el establecimiento del reino de Dios. Enoc afirma que él vivía en la séptima semana y que la octava marcaría la era de la justicia, cuando el Mesías gobernará sobre la tierra. Luego vendrá la novena semana, en la cual el anticristo se alzará contra Dios y contra los elegidos, pero será vencido por el Mesías, quien regresará acompañado de sus ángeles y de los santos.
Finalmente, la 10ª semana representará el desenlace de la historia, cuando los cielos y la tierra serán transformados y los justos vivirán eternamente junto a Dios, mientras que los impíos serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué opinas de esta visión profética de Enoc sobre el final de los tiempos? ¿Crees que ya se ha cumplido o piensas que aún está por venir? Hasta ahora hemos explorado cada una de las secciones que componen el libro de Enoc. Sin embargo, quedan preguntas importantes por responder. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre este libro? ¿Es una obra inspirada por Dios o simplemente un texto apócrifo y sin autoridad divina? La realidad es que el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico, es decir, no está incluido entre los libros que las iglesias cristianas consideran oficialmente sagrados. No obstante, la Biblia sí hace referencia al libro de Enoc en algunos pasajes, lo que indica que fue al menos reconocido por su valor histórico y profético. Por ejemplo, Judas 1, 14-15 cita directamente a Enoc, el séptimo después de Adán. He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos y condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho y por todas las palabras ofensivas que los pecadores han hablado contra él. Este versículo refleja fielmente el capítulo 1, versículos 9 y 10 del libro de Enoc. Otro caso es Hebreos 11, 5, que dice: por la fe, Enoc fue llevado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta afirmación coincide con lo que relata Enoc 12, 1, 2, donde se describe cómo fue arrebatado al cielo por los ángeles. Estos y otros pasajes demuestran que el libro de Enoc era conocido y respetado por algunos de los autores bíblicos y que contiene verdades espirituales reveladas a través de Enoc. Sin embargo, eso no significa que el libro posea la misma autoridad que las Escrituras. El libro de Enoc también incluye errores, contradicciones y elementos legendarios que no armonizan del todo con el mensaje bíblico, por lo que debe ser leído con discernimiento y siempre contrastado con la Biblia, que es la palabra de Dios por excelencia. Por otro lado, el libro de Daniel, incluido en el Antiguo Testamento, también contiene visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el reino de Dios y el Mesías, que guardan una notable similitud con las revelaciones de Enoc, especialmente las que aparecen en el libro de las parábolas y el libro de las visiones astronómicas. Por ejemplo, Daniel 7, 13, 14 dice: miraba yo en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esta imagen coincide con la figura del Mesías glorioso que Enoc ve en sus visiones, el Hijo del Hombre, exaltado por Dios para juzgar al mundo y reinar eternamente. Su autoridad es eterna y sin fin, y su reinado jamás será destruido. Este versículo tiene una gran semejanza con el que aparece en el libro de las parábolas de Enoc, capítulo 46, versículo 1 y siguientes, donde se describe una visión impactante, y allí contemplé a alguien que tenía la apariencia de un anciano de días, cuya cabeza era blanca como la lana. Junto a él estaba otro ser con rostro humano, lleno de gracia, semejante a uno de los santos ángeles. Entonces le pregunté a uno de los ángeles que me acompañaban, el que me revelaba todos los misterios: ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿De dónde viene? ¿Y por qué está junto al anciano de días? Y él me respondió: este es el Hijo del Hombre, en quien reside la justicia,
el que revela los secretos ocultos, pues ha sido escogido por el Señor de los espíritus. Su destino ha prevalecido por encima de todos los hombres desde la eternidad. Este Hijo del Hombre continuó: derribará a los reyes y a los poderosos de sus tronos, debilitará a los fuertes y romperá los dientes de los pecadores. Estos fragmentos reflejan que tanto el profeta Daniel como Enoc tuvieron visiones semejantes del Mesías, al que ambos llaman el Hijo del Hombre. En ambas descripciones aparece descendiendo con las nubes del cielo, trayendo justicia, estableciendo el reino de Dios y ejecutando juicio sobre los impíos. Esto es solo una muestra de los paralelismos entre el libro de Enoc y ciertos pasajes de las Escrituras. Hay otros muchos ejemplos que podrían mencionarse. Sin embargo, el hecho de que compartan elementos no implica que el libro de Enoc sea plenamente coherente con la Biblia, ni que deba considerarse con la misma autoridad espiritual. Existen diferencias sustanciales, contradicciones y elementos ajenos al mensaje bíblico que han llevado a la mayoría de las iglesias cristianas a cuestionar y rechazar el libro de Enoc como parte del canon sagrado. Aunque su contenido ofrece valor histórico y algunos destellos proféticos, su lectura debe hacerse con cautela y discernimiento, siempre a la luz de las Escrituras inspiradas. Una de las diferencias más notables entre el libro de Enoc y la Biblia es que Enoc presenta una visión dualista del universo, una lucha constante entre dos fuerzas contrarias que compiten por el destino de la humanidad. Por un lado está el Señor de los espíritus, el Dios verdadero, y por otro, el príncipe de los demonios, conocido como Satanás, el gran adversario de Dios. Según Enoc, Satanás fue el líder de los vigilantes, ángeles que se rebelaron contra Dios y corrompieron a los seres humanos. El libro también asocia a Satanás con otros nombres, como Asael, Belial, Mastema y Semiasa, atribuyéndole múltiples formas de maldad, engaño y corrupción. Enoc narra un conflicto celestial en el que los ángeles fieles a Dios luchan contra los caídos, y cómo Dios envió a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para capturar y encarcelar a los vigilantes y a los nefilim, sus descendientes, en un abismo oscuro y tormentoso donde permanecerán hasta el juicio final. La Biblia, en cambio, ofrece una perspectiva distinta. No menciona a Satanás como jefe de los vigilantes ni le atribuye los mismos nombres. Tampoco detalla su origen ni los motivos de su rebelión. Simplemente lo identifica como el enemigo de Dios y de la humanidad, describiéndolo con diversos títulos que revelan su naturaleza maligna: el padre de la mentira, el acusador, el tentador, el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el ángel de luz, el león rugiente, el sembrador de cizaña, el portador de la muerte, entre otros. La Biblia también afirma que Satanás comanda un ejército de espíritus caídos, conocidos como demonios, que los sirven y ejecutan sus planes para destruir la obra de Dios y engañar a la humanidad. Este conflicto espiritual se refleja en la lucha entre los ángeles de Dios y las fuerzas malignas, y la Escritura enseña que los creyentes tienen autoridad por medio de Jesús para resistir al diablo y a sus demonios. Además, la Biblia profetiza el destino definitivo de Satanás y sus seguidores. Serán arrojados al lago de fuego eterno tras el juicio de Dios. Estas diferencias doctrinales explican por qué el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las iglesias cristianas. Aunque no afirmo que este libro sea completamente erróneo o inútil, ni que esté prohibido leerlo, sí creo que debe abordarse con discernimiento, comparándolo siempre con la Biblia, que es la verdadera y suficiente palabra de Dios. La Biblia es la verdad que nos libera, la espada del Espíritu,
la lámpara que guía nuestro camino y el pan espiritual que alimenta nuestra alma. Es el libro que Dios nos dio para conocerle a Él y a su Hijo Jesucristo, quien es el único camino, la verdad y la vida, y el único que puede salvar, sanar, liberar y transformar nuestras vidas. Por eso debemos leerla, meditar en ella, memorizarla, obedecerla y compartirla. La Biblia nos revela el amor, la justicia y la voluntad de Dios para nosotros, y nos prepara para ese día glorioso en el que le veremos cara a cara. Esta es mi reflexión final sobre el libro de Enoc. Espero que este video te haya resultado interesante y útil para profundizar en este tema tan fascinante como controversial. Si tienes alguna opinión o comentario, me encantaría que lo compartieras abajo para que podamos aprender y crecer juntos. Recuerda, el objetivo de este video no es ofender ni atacar a nadie, sino informar y edificar a todos. Por eso, te pido que interactúes con respeto y amabilidad, sin ofensas ni agresiones. Todos estamos en la búsqueda de la verdad y el bien. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos. Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.